Capítulo 2. Intrigas anticipadas. Topando con dificultades. Mientras todo esto acontecía, grandes nubarrones se acumulaban en nuestro horizonte espiritual. En el fondo de la tranquila escena que se ha descrito en el capítulo anterior se destacaba el nuevo manejo de la sociedad de la Torre del Vigía en Brooklyn. Los jefes se agitaban febrilmente para reorganizarse y capturar otra vez la posición que antes tuvieron con las eclesias de sus estudiantes, cuando disfrutaban bajo la dirección de Carlos Russell. El ambicioso juez Rutherford, el nuevo presidente, era un astuto conocedor de la naturaleza humana y su ira violentísima por haber sido echado en prisión acusado de antiamericanismo no tenía límites. Quiso vengarse del clero, valiéndose de las condiciones que prevalecían en el mundo, concibió una nueva faz para la Torre del Vigía distinta a la que le había imprimado Russell. Se dieron cuenta los líderes de la sociedad de que había millones de cristianos profesantes que no estaban bien enseñados en las doctrinas dadas a los santos, y sin dudas estos caerían fácilmente de su lugar para engrosar las filas de la revitalizada organización de la Torre. Era posible que el escaso conocimiento que tenían de Dios serviría para cogerlos en las redes de la Torre, atacándolos con tacto y atrayéndolos al seno de la sociedad rusa. Aseguraban que la religión organizada era la causa de todos los males. Después, ya que habían logrado su fin, comenzaron a predicar que la religión organizada bien pudiera ser el propio modo de adorar a Dios. Lavado de las mentes. La nueva embestida se hizo por medio de un tratado intitulado La caída de Babilonia la Grande, 1919. Esa Babilonia era la religión organizada. La mayoría de los adherentes al cristianismo, en su ignorancia, se dejaban engañar. Les infundían doctrinas que ellos no podían contradecir y se convencían de que habían estado errados y al fin hallaban la verdad. No basta destruir, sino que se necesita edificar. El caso se redujo a suplantar una enseñanza por otra. En los círculos cristianos, la doctrina es y ha sido el hecho aceptado por todos que Cristo ganó para los creyentes la vida eterna, que los hijos de Dios no están ya bajo pena de muerte por el pecado de Adán. Por eso dicen que los cristianos duermen en Cristo y despertarán con Él en gloria. ¿No dice la Escritura: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste? Juan capítulo 17, versículo 3. Y dice más: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan capítulo 8, versículo 51. Esta enseñanza de que los que creen en Jesús no morirán jamás, Juan capítulo 11, versículo 26, es tan antigua como el cristianismo. Pero he aquí que los líderes de la Torre se atrevieron a inventar una nueva interpretación para la verdad bíblica. Con astucia sacaron el texto de su lugar para darle torcida explicación, cogiendo tan fina perla y montándola en una sortija artificial de la falsa palabrería. La presentaron como novedad en el Tratado de Millones: que ahora viven no morirán jamás, 1920. Millones habían muerto en los campos de batalla y en los hospitales. El mundo sufría por la escasez y por la peste, y el título del tratado no podía menos que atraer la atención de millones de personas. Todo se reducía a dejar el llamado cristianismo y abrazar la organización de la Torre del Vigía. Os aconsejo leer este librito, si podéis hallarlo a mano, y por vosotros mismos ver cómo han torcido la palabra de Dios para engañar y seducir a los incautos. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esto lo han cambiado enseñando que el que vive y cree en la Torre del Vigía y la acepta como su organización y vende sus libros y da informes de su tiempo y va solamente a sus reuniones, no morirá jamás. Ahora son ellos los que ofrecen su organización en vez de la organización que atacaron cuando escribieron contra ella en la caída de Babilonia. Se contradicen así, pero confían en que nadie se da cuenta. Avanzando en sus planes, al llegar al año 1938, destruyeron la personalidad de los individuos y les impusieron la enseñanza del reino teocrático como la base para trabajar en masa. En Alemania no tuvimos malicia para sospechar que esos tratados eran falsas interpretaciones de la Biblia, y nos dedicamos a ponerlos en circulación por millones.
con palabras fingidas. Nadie puede leer la historia y las publicaciones de la Torre del Vigía sin pensar en la carta de Pedro. Con palabras fingidas harán mercadería de vosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Citan con frecuencia textos de la Biblia sacándolos de su lugar y torciéndolos para lograr sus miras. De esto se han valido para vender sus libros y ganar contribuciones para el sostén de su organización. En los escritos que publican a millones se puede hallar un grano de verdad en el comienzo de un panfleto para poder atraer mejor y atrapar a los lectores. Lo demás es fácil, pues van infiltrando sus doctrinas de error con palabras de su jeringosa al grado que el lector pierde la cabeza y ya tarde viene a descubrir que sin saberlo rindió su individualidad y su propia iniciativa, viniendo a ser un maniquí o un esclavo de la Torre del Vigía, que hoy se llaman los Testigos de Jehová. Con palabras fingidas han sido comprados. Ya no lee más libros sino los que ellos le ofrecen, y hacen al vendedor un publicador del reino, para que vaya a su vez por todas partes vendiendo esos libros para beneficio de la organización. A raíz del armisticio, cuando en el mundo se veían tantos daños y se sufría un malestar general, los testigos echaron mano del capítulo 24 de Mateo para engatusar a muchos. Se acomodaron el texto que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Mateo capítulo 24 versículo 14. De aquí procuraban justificar sus esfuerzos y dar color a sus falsas profecías. Obran así cada vez para ganar prosélitos. Anuncios y más anuncios del reino. A fin de que la organización abarcara al mundo entero, hicieron un proyecto encaminado a anunciar, como hacen los americanos en sus grandes empresas, este negocio del reino. Se multiplicaron las obras en cuantos idiomas era posible hacerlo. Se hizo más intenso el anuncio, pero toparon con una grave dificultad. Esta sociedad de ruselistas exhibe un espíritu antiamericano y por orden del presidente fueron arrestados los oficiales y dirigentes de esta labor que se consideró subversiva. Esto no les convenía que se anunciase. Solo en Alemania hicieron el papel de víctimas y amigos que sufrieron la prisión por su espíritu de simpatía a los alemanes. Así el juez en su visita a Alemania logró ser oído por grandes multitudes en las ciudades principales del país. Esta no es interpretación sino tergiversación de las palabras de la Escritura. El mandato de Cristo en Mateo capítulo 28 de ir y predicar a todas las naciones se ha hecho desde el Pentecostés hasta hoy. Y no estábamos esperando que viniera el ruselismo a ejecutar en estos días el mandato del Señor. Esa es la estrategia: ganar con palabras fingidas o falsas y hacer adeptos para que lleven los libritos y revistas de la sociedad, trayendo pingues ganancias para desarrollar más el poderío de esta empresa colosal que vive de tales ganancias. A los que no son de ellos los llaman egipcios y se creen con derecho a despojarlos, como los judíos despojaron a los súbditos de Faraón en su salida, como se refiere en el Éxodo. Esto es inmoral a todas luces. Sacan dinero para llenar sus cofres y para ellos eso es lo que importa, y nada les preocupa torcer las escrituras para alcanzar ese fin. Ya añadiremos algo más en otros capítulos sobre estas ganancias deshonestas.